Corea del Norte proyecta una imagen impenetrable. Desde el exterior apenas se filtran datos, imágenes o testimonios que revelen cómo funciona en realidad el país. Pero lo que logra ocultar tras ese silencio es un sistema donde la represión no es una respuesta a la disidencia, sino la base misma del poder. Durante décadas, el régimen ha operado sin oposición interna visible, sin rendición de cuentas y sin testigos. Las instituciones están diseñadas para destruir cualquier forma de autonomía antes de que llegue a manifestarse. No hay escapatoria posible ni siquiera para quienes nunca cometieron un acto. Basta con existir en el lugar o en la familia equivocada. ¿Qué realidad se mantiene intacta cuando ningún testigo logra salir con vida? ¿Cómo funciona un sistema que no necesita justificar sus actos ante nadie? ¿Y qué atrocidades se cometen en Corea del Norte? El Estado que mata, dominio absoluto sin fisuras. En el corazón de Asia Oriental existe un país donde el control absoluto no es una aspiración política, sino una realidad matemática. 25 millones de personas viven bajo un sistema que ha perfeccionado el arte de la represión hasta convertirla en ciencia exacta. No hay separación de poderes, no existe un parlamento funcional, no hay tribunales independientes. Todo el aparato gubernamental descansa sobre una sola figura: Kim Jong-un, heredero de una dinastía que comenzó en 1948 y que ha transformado una nación en su experimento privado de dominación humana. La maquinaria represiva norcoreana funciona a través de 3 organismos que operan como una trinidad del terror. El Partido del Trabajo de Corea controla cada nombramiento, cada decisión administrativa, cada pensamiento permitido. Su oficina de organización y dirección actúa como el cerebro invisible que detecta cualquier desviación ideológica dentro de la élite. Si un ministro no llora con suficiente convicción durante un acto oficial, si un general muestra el más mínimo gesto de independencia, la OGD lo identifica, lo clasifica y lo elimina. El segundo pilar es el Ministerio de Seguridad del Estado, que opera como una combinación letal entre servicio secreto, policía política y fiscalía. No se limita a vigilar, penetra. Sus agentes supervisan conversaciones privadas, realizan inspecciones sorpresa en hogares, monitorizan expresiones faciales durante eventos públicos, mantienen una red de informantes civiles organizados en células de vigilancia llamadas Inminban, donde cada barrio, edificio y fábrica tiene un responsable que reporta cualquier comentario sospechoso, organiza reuniones de autocrítica ideológica y revisa las casas vecinas. El tercer elemento es el Ejército Popular de Corea, que trasciende su función militar para convertirse en brazo ideológico, económico y logístico del régimen. Con más de 1 millón de soldados activos, no solo entrena para la guerra. Cultiva arroz, construye infraestructura, dirige fábricas, realiza arrestos. Bajo la doctrina Songun, los militares no sirven al Estado. El Estado existe para servir a los militares, y los militares existen para servir al líder. Esta estructura no permite fisuras. El culto a la personalidad de Kim Jong-un no es admiración espontánea, sino construcción sistemática impuesta desde la cuna. En cada vivienda, oficina, fábrica y aula es obligatorio colgar retratos oficiales de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Estos retratos deben estar colocados más alto que cualquier otro objeto, inmaculadamente limpios, perfectamente enmarcados. Los agentes estatales realizan inspecciones no anunciadas para verificar el cumplimiento. Durante los actos oficiales se exige aplaudir con intensidad medible, no basta palmear mecánicamente. Se registran expresiones faciales, se mide el entusiasmo, se cronometra la duración del aplauso. El ministro de Defensa, Hyun Jong-chol, fue ejecutado en 2015 por quedarse dormido durante una intervención de Kim Jong-un. Su ejecución se realizó con un cañón antiaéreo frente a cientos de militares. La censura opera como aislamiento informativo total. La red interna Kwangmyong contiene únicamente contenido aprobado por el Estado. No hay redes sociales, no se pueden consultar medios extranjeros, la televisión y radio están completamente controladas. El diario oficial Rodong Sinmun publica diariamente alabanzas al líder, mensajes ideológicos y ataques al capitalismo. Para garantizar esta censura se realizan controles periódicos de teléfonos celulares, memorias USB y bibliotecas personales sin previo aviso. Los ciudadanos están entrenados para delatarse mutuamente a través del sistema Inminban.
Los niños en edad escolar pueden ser utilizados para identificar desviaciones familiares. Si repiten en clase frases como «Mi mamá dijo que en China hay más comida», los maestros reportan al Ministerio de Educación. Esta vigilancia mutua genera una sociedad donde cada conversación, cada gesto, cada pensamiento expresado puede convertirse en evidencia criminal. El sistema de clasificación social Songbun completa esta arquitectura represiva. Implementado oficialmente desde 1957, divide a la población en 3 categorías hereditarias: leales, aquellos cuyas familias sirvieron al partido desde la Revolución; vacilantes, aquellos con antecedentes ideológicos dudosos; y hostiles, aquellos con antecedentes de colaboración con potencias extranjeras, práctica religiosa o parentesco con personas acusadas de crímenes ideológicos. Un ciudadano puede ser clasificado como hostil simplemente porque su bisabuelo comerció con japoneses durante la ocupación, porque un primo lejano fue ejecutado como traidor, o porque un pariente fue capturado intentando cruzar la frontera china. Las decisiones de Songbun no son revisables, no están sujetas a apelación, no pueden modificarse mediante conducta exemplar. Esta clasificación determina el acceso a vivienda, alimentación, educación, trabajo, ubicación geográfica, permisos de viaje y, en última instancia, vida o muerte. Esta maquinaria no existe para servir a los ciudadanos. Los ciudadanos existen para servir a la maquinaria. Desde estudiantes hasta generales, desde agricultores hasta médicos, todos deben demostrar lealtad constante, visible y comprobable. El aparato represivo no descansa porque no necesita mostrar fuerza constantemente. Su poder reside en su omnipresencia, en la certeza de que cada acto, cada palabra, cada pensamiento está siendo observado, clasificado y archivado. En esta nación, el Estado no comete crímenes. Define qué constituye un crimen. No viola derechos humanos. Determina qué es humano y qué merece derechos. La máquina de represión de Kim Jong-un ha alcanzado una eficiencia que trasciende la brutalidad común para convertirse en algo más peligroso. Un sistema perfectamente funcional de dominación total. Ejecuciones públicas. Muerte exhibida como advertencia. El estadio se llena lentamente. 20.000 personas ocupan las gradas bajo un cielo gris de invierno. No han venido por elección propia. Han sido convocadas por sus supervisores de trabajo, por los comités de barrio, por los directores de sus escuelas. En el centro del campo, una silla de ruedas chirriante transporta a un joven de 17 años. Su boca está amordazada, sus manos atadas. Su madre, entre la multitud, contiene las lágrimas mientras 3 soldados apuntan sus ametralladoras hacia el pecho de su hijo. 9 disparos resuenan en el aire helado. El pecho del adolescente explota. Un suspiro colectivo recorre las gradas, seguido de silencio, y luego por un aplauso frenético que dura 10 minutos completos. El crimen de este joven fue escuchar música pop surcoreana. En Corea del Norte, las ejecuciones públicas no son incidentes aislados, son actos estatales planificados, escenificados y utilizados como herramientas pedagógicas de intimidación masiva. Los escenarios se seleccionan estratégicamente para maximizar el impacto psicológico. Estadios con capacidad para 25.000 espectadores, patios escolares donde estudian cientos de adolescentes, mercados rurales donde se congregan familias enteras, plazas urbanas en el corazón de las ciudades. El Sosan Stadium en Pyongyang ha sido testigo de múltiples ejecuciones masivas. En marzo de 2010, varios altos funcionarios fueron fusilados allí, incluyendo a Park Nam-gi, responsable de una reforma monetaria que causó inflación. Las escuelas y universidades sirven como teatros del horror con audiencias cautivas. Jóvenes son llevados a presenciar el fusilamiento de compañeros de clase acusados de distribuir contenido surcoreano. En la ciudad de Haesan, en la provincia de Ryanggang, 3 adolescentes fueron ejecutados frente a 500 estudiantes. Sus compañeros de clase fueron forzados a permanecer en silencio absoluto mientras las balas atravesaban los cuerpos de quienes días antes compartían pupitres y conversaciones. El objetivo trasciende la eliminación del individuo acusado. Cada muerte se convierte en un ritual colectivo de intimidación, diseñado para reforzar la obediencia a través del terror compartido.
Las víctimas no son trasladadas en secreto. Viajan en vehículos militares, custodiadas por soldados armados, exhibidas ante la población como advertencia viviente. La aprobación en 2020 de la Ley contra el Pensamiento Reaccionario intensificó dramáticamente la represión sobre el consumo de cultura extranjera. Esta legislación establece la pena de muerte para quienes distribuyan o consuman materiales ideológicamente corruptos, especialmente contenido surcoreano. Un joven de 22 años fue fusilado públicamente por haber escuchado 70 canciones surcoreanas y compartir 3 películas con otros jóvenes. El acto se realizó en la provincia de South Hwanghae ante más de 1000 personas. El caso más estremecedor involucró a 30 adolescentes de entre 16 y 18 años, ejecutados en plazas públicas de Haesan, Sinuiju y Chongjin. Su crimen consistió en haber descargado contenido surcoreano desde memorias USB lanzadas en globos desde el sur. Las ejecuciones fueron ordenadas directamente por un alto funcionario del partido tras recibir informes de la red de vigilancia escolar. El procedimiento de ejecución sigue un patrón ritualizado que amplifica su función propagandística. Primero, la lectura de cargos mediante altavoces que enumeran los crímenes utilizando frases como contaminar la moral socialista, traicionar el pensamiento juche o infectar a la juventud con ideologías enemigas. El condenado se coloca de rodillas o de pie, con las manos atadas a la espalda. 3 soldados del Ejército Popular de Corea se posicionan a una distancia de entre 6 y 10 metros y disparan 3 veces cada uno, totalizando 9 impactos dirigidos al pecho y la cabeza. Tras la ejecución se emite un mensaje de advertencia que reitera la implacabilidad revolucionaria contra la corrupción moral. Los asistentes deben aplaudir al final del acto. Quienes no aplauden o muestran signos de perturbación emocional son observados por agentes infiltrados entre el público. Aunque el régimen prohíbe grabar estos actos, existen reconstrucciones precisas basadas en declaraciones de testigos. Organizaciones como Amnesty International y Transitional Justice Working Group han entrevistado a decenas de ex soldados y civiles que presenciaron ejecuciones. Varios dibujos realizados por desertores muestran la disposición de los elementos: tarimas de madera, bancos improvisados para el público, altavoces instalados en postes, soldados formados en línea. Los cuerpos, tras ser fusilados, son retirados en bolsas negras. En otros casos se dejan durante horas en la plaza como mensaje explícito a la población. Las familias no reciben notificación oficial, no pueden reclamar los restos, no tienen derecho al duelo. Las provincias más afectadas son Ryanggang, North Hamgyong y South Pyongan, regiones fronterizas donde la penetración cultural surcoreana es más frecuente debido a la proximidad con China. En Onsong, 2 agricultores fueron ejecutados por esconder una radio que captaba emisiones desde el sur. En Chongjin, un joven de 19 años fue fusilado por mostrar a sus amigos una canción del grupo BTS. En Sinuiju, una mujer fue ejecutada por vender cosméticos importados de China, considerados símbolos decadentes. La selección del público no es aleatoria. El régimen decide cuidadosamente quién debe presenciar cada ejecución para maximizar el impacto social. Estudiantes de secundaria y universidad son transportados por sus instituciones educativas. Los familiares del condenado deben presenciar la ejecución sin manifestar emoción visible. Llorar o gritar puede resultar en castigo adicional. Vecinos y trabajadores son movilizados por comités locales que incluyen empleados de fábricas, campesinos y funcionarios de partido. Esta selección estratégica multiplica el impacto social al repartir el terror entre los círculos más cercanos al condenado, garantizando una red de vigilancia interna espontánea alimentada por el miedo. Cada ejecución pública constituye una afirmación política múltiple. Confirma el control absoluto del Estado sobre la vida y la muerte, reafirma que la ideología está por encima de la humanidad. Elimina la posibilidad de disidencia no solo mediante la fuerza, sino mediante el ejemplo visible. El miedo generado se transmite a generaciones enteras. Los testigos, incluso años después, conservan cada detalle grabado en su memoria. El olor a pólvora, el silencio previo al disparo, el eco que resuena en el estadio vacío después del aplauso forzado. Las ejecuciones públicas norcoreanas trascienden la función punitiva para convertirse en una estrategia sofisticada de control colectivo.
A través del espectáculo de la muerte, el régimen imprime su poder sobre la mente de cada ciudadano, transformando el terror individual en miedo social generalizado que perpetúa la obediencia absoluta. Campos de castigo, represión convertida en sistema. En las montañas del norte de Corea, donde el viento helado barre valles ocultos y los árboles crecen torcidos por el frío permanente, existen lugares que no aparecen en mapas oficiales. Son zonas cercadas por alambradas dobles, vigiladas por torres de cemento, rodeadas por campos minados. Desde el espacio, las imágenes satelitales revelan rectángulos grises cortados en el paisaje natural, con barracones alineados, chimeneas industriales y caminos de tierra que no llevan a ninguna parte. Son los campos de internamiento de Corea del Norte, instalaciones diseñadas no para rehabilitar, sino para destruir sistemáticamente la condición humana. El sistema carcelario norcoreano opera con dos categorías distintas de horror institucionalizado. Los Kwanlee-so, conocidos como centros de control, son campos de prisión política administrados por el Ministerio de Seguridad del Estado. A quienes ingresan se les considera enemigos permanentes del pueblo, enviados por simple asociación familiar con presuntos traidores. No tienen fecha de salida programada. Una vez dentro, la única liberación es la muerte. Los Kyohwa-so, denominados centros de reeducación, constituyen prisiones penales administradas por el Ministerio de Seguridad Popular. Aquí se interna a personas condenadas por delitos ideológicos menores, escuchar música extranjera, consumir productos capitalistas, mostrar comportamientos antisocialistas. A diferencia de los Kwanlee-so, los Kyohwa-so tienen plazos definidos, generalmente entre 3 y 15 años. Sin embargo, muy pocos sobrevivientes logran regresar en condiciones normales. Las imágenes satelitales han identificado al menos 6 campos políticos activos. El campo 14, ubicado en Kaechon, provincia de South Pyongan, ocupa aproximadamente 155 kilómetros cuadrados y alberga entre 15.000 y 20.000 prisioneros. Es un complejo mixto que combina trabajos forzados en minería, manufactura textil y agricultura de subsistencia. El campo 15, conocido como Yodok, se extiende por más de 370 kilómetros cuadrados en las montañas de South Hamgyong. Durante su periodo de máxima operación albergó hasta 50.000 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Estaba dividido en zonas diferenciadas, secciones de castigo para prisioneros considerados irrecuperables y áreas de reeducación donde algunos internos podían, teóricamente, ser liberados tras demostrar arrepentimiento ideológico. El campo 16, denominado Hwasong, es el más extenso en términos geográficos, cubriendo más de 550 kilómetros cuadrados. Se dedica exclusivamente a prisioneros políticos de alto riesgo, muchos de ellos exfuncionarios del partido que perdieron el favor del liderazgo. Las imágenes satelitales revelan torres de vigilancia espaciadas cada 100 metros, zonas extensas de tala de árboles, minas de carbón y complejos industriales donde los prisioneros manufacturan productos para exportación. Las condiciones de vida dentro de estos campos redefinen los límites de la crueldad institucionalizada. Los prisioneros deben trabajar entre 12 y 16 horas diarias, sin días de descanso, bajo condiciones climáticas que oscilan entre el calor extremo del verano y temperaturas de 30 grados bajo cero en invierno. Las tareas incluyen explotación de minas de carbón sin ventilación adecuada, construcción de diques utilizando únicamente herramientas rudimentarias y trabajo agrícola manual en terrenos montañosos. El trabajo está vinculado directamente al sistema de castigos interno. Si un prisionero no cumple su cuota de producción diaria, recibe castigos físicos, reducción de alimentación o es enviado a celdas subterráneas de aislamiento. Las cuotas se establecen por encima de la capacidad física humana normal, garantizando que la mayoría de los internos sean castigados regularmente. La alimentación diaria consiste en una taza de sopa aguada de maíz o soja y una porción de arroz que no supera los 200 gramos. Los prisioneros complementan esta dieta con ratas, insectos, cortezas de árboles y raíces que encuentran durante las jornadas de trabajo. Las muertes por inanición son tan frecuentes que los cuerpos se apilan en cobertizos hasta que se autoriza su entierro en fosas comunes. Los métodos de tortura aplicados sistemáticamente incluyen golpizas con varas de madera o cables eléctricos, suspensión del prisionero del techo durante horas,
obligarlo a mantener posiciones de cuclillas sin moverse durante más de 24 horas y aislamiento en celdas oscuras durante períodos de 10 días. Los castigos se aplican por infracciones menores como mirar fijamente a un guardia, no saludar con suficiente entusiasmo o simplemente mostrar signos de agotamiento físico. Varios testimonios documentan experimentación médica sistemática realizada en prisioneros desnutridos. Los experimentos incluyen pruebas con compuestos químicos no identificados, inyecciones que provocan fiebre extrema, hemorragias internas y convulsiones, y observación de reacciones físicas ante sustancias desconocidas. En el campo 22, exoficiales de seguridad describieron la experimentación con gases letales en habitaciones selladas, aplicadas a familias enteras para observar los efectos de diferentes concentraciones tóxicas. Las mujeres prisioneras sufren violaciones sistemáticas por parte de guardias y oficiales. Aquellas que quedan embarazadas son forzadas a abortar. Las que logran dar a luz deben trabajar embarazadas hasta el momento del parto. Los bebés nacidos vivos son separados inmediatamente de sus madres y desaparecidos del registro oficial. No existen registros de nacimientos dentro de los campos, convirtiendo a estos niños en no personas sin identidad legal. Los testimonios más detallados provienen de desertores que lograron escapar. Shin Dong-hyuk nació en el campo 14 y no conoció otra realidad hasta escapar a los 23 años. Presenció la ejecución de su madre y hermano por planear una fuga. Él mismo fue torturado durante semanas y su cuerpo conserva cicatrices de quemaduras y amputaciones. Su testimonio revela que los prisioneros deben defecar en los mismos recipientes donde preparan alimentos y que presenció la muerte por inanición de niños de 8 y 9 años. Kang Chol-hwan estuvo internado en el campo 15 durante 10 años. Su relato documenta cómo los guardias utilizan el hambre como herramienta de control absoluto, reduciendo las raciones hasta niveles que garantizan la muerte lenta. Describe el proceso mediante el cual los prisioneros pierden gradualmente su humanidad, compitiendo entre sí por desperdicios de comida y delatándose mutuamente para obtener privilegios mínimos. Cada campo funciona como un microcosmos perfeccionado del sistema de control norcoreano. Guardias armados patrullan constantemente las instalaciones. Altavoces emiten canciones revolucionarias las 24 horas del día. Los prisioneros deben repetir consignas ideológicas al despertar, antes de las comidas y antes de dormir. Existen cámaras de vigilancia incluso en las letrinas comunitarias. Los prisioneros no tienen acceso a papel, lápices ni objetos personales de ningún tipo. Los intentos de suicidio se castigan con represión colectiva. Si un interno intenta quitarse la vida, se detiene a otros 5 para investigar una supuesta red de conspiración. Si alguien intenta escapar, se seleccionan 10 prisioneros al azar para ser ejecutados como mensaje disuasorio. Los campos no tienen morgues ni instalaciones funerarias. Cuando muere un prisionero, su cuerpo es transportado por otros internos hacia bosques cercanos, donde es enterrado en fosas comunes sin identificación ni marcas. En invierno, los cuerpos se congelan y pueden permanecer días sin ser retirados. Las estimaciones actuales indican que entre 80.000 y 120.000 personas continúan internadas en estos campos. La mayoría no ha sido juzgada formalmente, no conoce los cargos específicos en su contra, no tiene acceso a representación legal y no sabe cuándo, si es que alguna vez, será liberada. Las imágenes satelitales captadas entre 2020 y 2023 muestran expansión de las zonas agrícolas dentro de varios campos, construcción de nuevas instalaciones industriales y ampliación de las áreas residenciales para guardias y administradores. Esta evidencia sugiere que el sistema no está siendo desmantelado, sino optimizado para mayor eficiencia productiva. Los Kwanliso y Kyowaso no son prisiones en ningún sentido convencional del término. Son sistemas de aniquilación humana institucionalizados, diseñados para borrar la identidad individual, destruir los vínculos familiares, eliminar la dignidad personal y utilizar el terror como herramienta de control social. El régimen no busca rehabilitar a los internos, busca destruirlos sistemáticamente mientras extrae el máximo valor económico de su degradación. 3 generaciones condenadas, culpa heredada como sentencia. En una celda húmeda del campo 14, un niño de 8 años aprende a contar usando piedras que recoge durante sus jornadas de trabajo forzado. No sabe leer ni escribir. No conoce su apellido real.
No entiende por qué vive rodeado de alambradas y torres de vigilancia. Su único crimen fue nacer. Su abuelo, a quien nunca conoció, fue acusado de traición al Estado hace 30 años. En Corea del Norte, la culpa se hereda como una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos durante 3 generaciones completas. El principio del castigo intergeneracional, conocido como Jeon-Jwaye, constituye uno de los pilares más perversos del sistema represivo norcoreano. Inspirado en conceptos asiáticos tradicionales de responsabilidad colectiva, este sistema estableció que hasta 3 generaciones de una familia pueden ser castigadas por un solo acto considerado ideológicamente peligroso. La premisa fundamental es que la mala sangre se hereda, que el pensamiento contrarrevolucionario se transmite genéticamente y que la única forma de erradicar la disidencia es eliminar completamente el linaje del disidente. Cuando alguien es acusado de traición, espionaje, deslealtad al partido o crímenes ideológicos como practicar el cristianismo o consumir cultura extranjera, también serán castigados su esposa, sus hijos, sus padres y, eventualmente, sus nietos. No se trata de castigos simbólicos o exclusión social, se traduce en arrestos masivos, deportaciones forzadas a campos políticos, pérdida total de derechos civiles y, frecuentemente, ejecución. La estructura legal que justifica esta aplicación masiva del castigo colectivo es el sistema de clasificación Songbun ya mencionado en el primer capítulo. Sin embargo, su aplicación específica en el castigo generacional merece análisis detallado. Las 3 categorías hereditarias, leales, vacilantes y hostiles, no solo determinan oportunidades de vida, sino que pueden condenar a familias enteras a la extinción planificada. Un ciudadano puede ser clasificado como hostil simplemente porque su bisabuelo comerció con japoneses durante la ocupación, porque un primo lejano fue ejecutado como traidor o porque un pariente fue capturado intentando cruzar la frontera china. Las decisiones de clasificación Songbun no son revisables, no están sujetas a apelación, no pueden modificarse mediante conducta exemplar. El sistema es opaco, heredado y perpetuo. El caso más documentado de aplicación del castigo de 3 generaciones es el de Shin Dong-hyuk, quien nació en el campo 14 de Kaechon y vivió allí hasta los 23 años. Su padre había sido enviado al campo por cargos políticos nunca especificados. Su madre también era prisionera, condenada por vínculos familiares con personas acusadas de actividades contrarrevolucionarias. Shin nació dentro del campo, creció sin conocer el mundo exterior. Trabajó desde los 6 años en condiciones de esclavitud y a los 14 presenció la ejecución pública de su madre y hermano mayor, acusados de planear una fuga. La aplicación del castigo familiar funciona como política de Estado sistematizada. Cuando se descubre que alguien ha cometido un crimen ideológico, se activa un protocolo mediante el cual agentes del Ministerio de Seguridad del Estado acuden a arrestar no solo al acusado, sino a su núcleo familiar completo. Los familiares son cargados en camiones militares, sus propiedades confiscadas, sus empleos cancelados, sus registros civiles marcados permanentemente. Un oficial de policía que desertó en 2013 relató el procedimiento estándar. Cuando se captura a un hombre por fuga o contacto con extranjeros, se procede automáticamente al arresto de su esposa, hijos y padres. No importa si los familiares conocían las actividades del acusado, si las aprobaban o si intentaron disuadirlo. El parentesco constituye prueba suficiente de culpabilidad hereditaria. En uno de los casos documentados por Transitional Justice Working Group, una madre y su hija de 9 años fueron enviadas al campo 15 después de que el esposo fuera capturado escuchando una emisora extranjera. El hombre murió en prisión durante el primer año. La madre y la niña pasaron 7 años en el campo antes de ser liberadas por falta de peligrosidad demostrada. La niña salió sin saber leer ni escribir después de haber trabajado en campos agrícolas desde los 10 años, cargando piedras y recolectando desperdicios orgánicos. Muchos prisioneros políticos llegaron a los campos sin haber cometido ningún acto personal. Nacieron allí, hijos de padres que también nacieron allí, nietos de abuelos que fueron los únicos en la familia que realmente fueron acusados de algún crimen específico. Estos niños no tienen registro civil, no tienen derecho a educación ni atención médica, no conocen otra realidad que los muros, las raciones mínimas de alimento y el trabajo forzado desde la infancia.
Desde los 10 años, estos niños son asignados a tareas que incluyen recolección de estiércol humano para fertilizar campos agrícolas, carga de piedras para proyectos de construcción, tala de árboles en bosques montañosos y trabajos textiles en talleres sin ventilación. Los informes del campo 22 de Joeryong describen tasas de mortalidad infantil superiores al 30% en los primeros 2 años de vida, no por enfermedad, sino por desnutrición, hipotermia y abuso físico sistemático. El régimen no reconoce a estos niños como ciudadanos norcoreanos. Son productos colaterales del sistema punitivo, no personas sin identidad legal que existen únicamente para trabajar hasta la muerte. No aparecen en censos, no tienen nombres oficiales, no pueden casarse ni formar familias. Viven y mueren como fantasmas burocráticos. La lógica del castigo de 3 generaciones no es un resabio histórico en proceso de abandono. Continúa aplicándose de manera selectiva pero sistemática. Casos documentados entre 2016 y 2023 muestran arrestos de hijos adolescentes, esposas, sobrinos y hasta primos lejanos de desertores que lograron escapar a Corea del Sur. En el informe de 2023 del Departamento de Estado estadounidense, varios desertores explican cómo, después de fugarse exitosamente, sus padres fueron trasladados a zonas remotas sin posibilidad de contacto posterior. El castigo por parentesco opera mediante órdenes administrativas que no están sujetas a revisión ni apelación. Las decisiones las toman comités del partido en combinación con oficiales del Ministerio de Seguridad del Estado. Una vez determinado el origen peligroso de una familia, se ejecuta el traslado o confinamiento, eliminando a los afectados del registro civil y dejándolos fuera del sistema legal. La aplicación del castigo generacional sigue una jerarquía burocrática específica: identificación del acusado como ideológicamente peligroso, rastreo de sus vínculos familiares hasta 3 generaciones, ejecución del protocolo de depuración por origen, aprobación del traslado administrativo a campo político y eliminación del registro civil. Las estimaciones de organizaciones como Human Rights Network for North Korea indican que hasta el 60% de los prisioneros políticos actuales fueron enviados por culpa heredada. Muchos no saben por qué están allí. No conocen los crímenes específicos que supuestamente cometieron sus antecesores. No entienden la conexión entre su sufrimiento presente y actos realizados por personas que nunca conocieron. Se calcula que más de 30.000 niños nacieron dentro de campos políticos entre 1990 y 2023. Solo unos pocos cientos han logrado salir con vida y aún menos han escapado del país para testimoniar sobre sus experiencias. La mayoría de estos niños muere antes de alcanzar la edad adulta, víctima de las condiciones sistemáticamente letales diseñadas para garantizar que las líneas sanguíneas hostiles se extingan naturalmente. La política de castigo de 3 generaciones trasciende la represión política convencional para convertirse en un proyecto de ingeniería social mediante genocidio selectivo. No se trata simplemente de castigar disidentes, se trata de erradicar la posibilidad genética de disidencia futura. El régimen opera bajo la premisa de que ciertos linajes son inherentemente peligrosos y deben ser eliminados completamente para preservar la pureza ideológica del Estado. Esta práctica constituye uno de los crímenes más sistemáticos y prolongados del régimen norcoreano. No es una desviación autoritaria ni un exceso temporal, es un componente estructural del sistema de control social, una herramienta diseñada para quebrar el tejido familiar, erradicar la disidencia desde su raíz biológica y recordar a cada ciudadano que la lealtad no es una decisión personal, sino una obligación hereditaria que se extiende a generaciones no nacidas. En Corea del Norte, nadie está a salvo si su sangre es considerada impura. La culpa se hereda como una enfermedad incurable que condena a familias enteras a la extinción planificada. Crímenes sin sentido, control total sobre el cuerpo y la mente. Una madre corre hacia su casa en llamas. Sus 2 hijos pequeños están atrapados en el interior gritando mientras el fuego consume las paredes de madera. Sin dudarlo, se lanza entre las llamas, abraza a sus hijos y los saca a salvo. Los niños tienen quemaduras graves, pero están vivos. Días después, la policía arresta a la madre. Su crimen no fue poner en peligro a sus hijos, sino salvarlos. En las paredes de su casa ardían retratos oficiales de Kim Il-sung y Kim Jong-il.
y ella eligió rescatar a sus hijos en lugar de las imágenes del liderazgo supremo. En Corea del Norte, las actividades más fundamentales de la vida humana han sido criminalizadas y convertidas en delitos que pueden castigarse con trabajos forzados, prisión indefinida o ejecución pública. Actos tan cotidianos como elegir un peinado, escuchar una canción, profesar una fe religiosa o incluso sonreír en el día equivocado constituyen crímenes contra el Estado que justifican la destrucción de vidas humanas. La música extranjera, especialmente el contenido surcoreano, se considera una forma de guerra psicológica diseñada para corromper la pureza ideológica de la juventud norcoreana. La Ley contra el Pensamiento Reaccionario de 2020 convirtió el consumo de K-pop y dramas coreanos en delitos punibles con hasta 15 años de trabajos forzados y, en casos graves, ejecución pública. Los casos documentados revelan la brutalidad sistemática de esta represión cultural. Un hombre de 22 años en la provincia de South Hwanghae fue fusilado públicamente después de ser descubierto con 3 películas surcoreanas y 70 canciones en su teléfono. En 2024, 30 adolescentes de entre 16 y 18 años fueron ejecutados en plazas públicas de Haesan, Sinuiju y Chongjin por ver contenido surcoreano descargado desde memorias USB lanzadas en globos por activistas del sur. Incluso imitar el acento surcoreano constituye un delito sancionable. El uso de modismos, pronunciaciones o vocabulario del sur es vigilado constantemente. Estudiantes han sido reportados por profesores y enviados a programas de rehabilitación lingüística, donde son obligados a repetir frases en el dialecto norcoreano oficial hasta que se considera que han sido curados de su contaminación verbal. El control estético del régimen se extiende a aspectos tan personales como el peinado y la vestimenta. Entre 2004 y 2005, el gobierno produjo un programa televisivo titulado Cortémonos el cabello de acuerdo con el estilo de vida socialista, diseñado para regular la apariencia personal como instrumento de control ideológico. El programa identificaba públicamente a ciudadanos con cortes no autorizados, mencionando sus nombres, direcciones y lugares de trabajo. El presentador del programa declaraba ante las cámaras: ¿podemos confiar un trabajo importante a alguien que tiene el cabello tan desaliñado? ¿Podemos esperar que un hombre con esta mentalidad desorganizada cumpla bien con su deber? Estas declaraciones públicas resultaban en humillación social sistemática, pérdida de empleo y, en casos reiterados, envío a campos de reeducación. A raíz del programa se instalaron cámaras ocultas en Pyongyang y zonas residenciales para identificar violaciones estéticas. Los hombres debían mantener cortes de máximo 5 centímetros de longitud, mientras que a las mujeres se les imponía el uso exclusivo del corte tipo bob oficial, sin flequillos largos ni variaciones estilísticas. La práctica religiosa constituye uno de los crímenes más severamente castigados en Corea del Norte. El cristianismo, el budismo y cualquier forma de espiritualidad son tratados como delitos políticos punibles con la muerte. Poseer una Biblia se clasifica como propagación de supercherías y pensamiento contrarrevolucionario. En 2011, Kwon Eun-som y su nieta fueron fusiladas en Oson County por distribuir Biblias entre trabajadores y estudiantes. El régimen utilizó su ejecución como advertencia pública, organizando asambleas en fábricas y escuelas donde se explicaba detalladamente su crimen y se advertía sobre las consecuencias de la contaminación religiosa. El ciudadano estadounidense Jeffrey Faul fue arrestado en 2014 por dejar intencionalmente una Biblia en el baño de un restaurante, esperando que alguien la encontrara y se convirtiera al cristianismo. Después de 5 meses de prisión fue expulsado del país, pero solo porque su nacionalidad le otorgó valor como herramienta de negociación diplomática. Kenneth Bae, ciudadano surcoreano de origen estadounidense, fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados por actividades evangelísticas. Su caso generó atención internacional, pero miles de norcoreanos han sido ejecutados o enviados a campos por delitos religiosos idénticos sin que el mundo exterior se entere de sus nombres o destinos. Incluso prácticas supersticiosas tradicionales como la adivinación son castigadas con la muerte. En 2017, una mujer de 20 años fue ejecutada por fusilamiento en Chongjin por decir la fortuna a vecinos desesperados por orientación sobre sus vidas.
En 2019, 2 jóvenes adivinas fueron ejecutadas en Hamgyong frente a decenas de miles de espectadores, acusadas de comportamiento antisocialista que afectaba la preservación del orden social. El consumo de pornografía, aunque natural en cualquier sociedad, es tratado como traición ideológica. Un adolescente de 15 años fue enviado a un campo de trabajo junto con sus padres después de ser descubierto viendo material sexual mientras sus padres no estaban en casa. El régimen consideró que el consumo de pornografía extranjera exponía a los ciudadanos a estilos de vida alternativos que contradicen la narrativa oficial sobre la superioridad moral del socialismo norcoreano. El artículo 194 del Decreto sobre Conductas Decadentes establece que cualquier persona que consuma contenido que refleje aspectos carnales o grotescos será castigada con trabajos forzados de hasta 5 años, y en casos donde el contenido es extranjero, puede justificar la ejecución. Incluso sonreír puede convertirse en un crimen dependiendo del calendario. El 8 de julio, aniversario de la muerte de Kim Il-sung, es declarado Día de Luto Nacional. Cualquier ciudadano sorprendido sonriendo, hablando en voz alta o mostrando signos de alegría puede ser arrestado por falta de respeto hacia el fundador de la nación. Los ciudadanos deben mostrar dolor visible, llorar en público y participar en ceremonias de veneración en estatuas oficiales. La posesión de retratos oficiales del liderazgo supremo es obligatoria en cada hogar, pero también está regulada estrictamente. Los retratos deben colgarse más alto que cualquier otro objeto, mantenerse inmaculadamente limpios y estar perfectamente enmarcados. Si los retratos están sucios, torcidos o ubicados incorrectamente, los residentes pueden ser acusados de desacato ideológico. La madre que salvó a sus hijos del incendio fue investigada durante meses por haber permitido que las imágenes del liderazgo supremo se quemaran mientras rescataba a sus hijos. Un agricultor que corrió a salvar los retratos de la misma casa fue declarado héroe nacional, mientras ella fue condenada por los medios oficiales como ejemplo de prioridades ideológicamente corruptas. Estas criminalizaciones aparentemente absurdas sirven a una función sistemática: eliminar cualquier espacio de autonomía personal, creatividad individual o pensamiento independiente. Cada aspecto de la vida humana debe estar sujeto al control estatal. Cada decisión personal debe reflejar lealtad política. Cada expresión estética debe demostrar adhesión ideológica. El control de la estética y la moral no es un capricho autoritario, es un componente esencial del proyecto totalitario. Al criminalizar el gusto personal, la expresión cultural y la búsqueda espiritual, el régimen intenta borrar cualquier trace de humanidad privada que escape al control político. Cada ciudadano norcoreano debe vivir bajo la certeza de que su apariencia, sus preferencias culturales, sus creencias personales y hasta sus expresiones emocionales están siendo monitoreadas constantemente. La normalización de esta vigilancia total ha creado una sociedad donde la paranoia es racional, la conformidad es supervivencia y la autenticidad es traición. En Corea del Norte no existe distinción entre lo personal y lo político. Todo acto privado es un acto público. Todo gesto individual es una declaración ideológica. Todo momento de vida humana es una oportunidad para demostrar lealtad al Estado o para cometer traición. La criminalización de actividades fundamentalmente humanas ha creado una sociedad donde ser auténticamente humano constituye un delito capital. Purga interna, poder construido sobre cadáveres. El 8 de diciembre de 2013, durante una reunión del Politburó en Pyongyang, 2 guardias armados entraron silenciosamente al salón de conferencias. Se dirigieron directamente hacia Jang Song-taek, tío político de Kim Jong-un y una de las figuras más poderosas del régimen. Sin explicación, lo esposaron frente a los ministros y generales más altos del país. 4 días después, Jang fue ejecutado. Su crimen oficialmente declarado: intentar construir una facción personal y traicionar al liderazgo supremo. Su crimen real: representar una amenaza potencial a la consolidación del poder absoluto de Kim Jong-un. Cuando Kim Jong-un heredó el liderazgo de Corea del Norte en diciembre de 2011, tenía 27 años, carecía de experiencia política significativa y enfrentaba el desafío de legitimarse ante una élite que lo consideraba un líder transitorio.
Su respuesta fue implementar una de las campañas de purga más sistemáticas y brutales en la historia del régimen, eliminando a cualquier figura que pudiera representar un centro alternativo de poder o influencia. Entre 2011 y 2020, más de 70 figuras de alto rango fueron ejecutadas, desaparecidas o degradadas. La lista incluye ministros de defensa, jefes de Estado Mayor, directores de agencias de inteligencia, embajadores, gobernadores regionales y miembros de la propia familia Kim. Estas purgas no fueron reacciones impulsivas ante amenazas específicas, constituyeron una estrategia planificada de consolidación del poder mediante la eliminación sistemática de toda competencia interna. Las primeras señales de la campaña de purgas aparecieron meses después de que Kim Jong-un asumiera el liderazgo. Ri Yong-ho, jefe del Estado Mayor General y figura clave en la transición del poder, fue removido en julio de 2012 por supuestos motivos de salud. Los informes posteriores revelaron que había sido purgado por mostrar resistencia a aceptar órdenes del nuevo líder, quien aún no había consolidado su autoridad sobre el aparato militar. El caso de Yang Song-thaek marcó un punto de inflexión en la brutalidad y publicidad de las purgas. Yang había sido una figura central en el régimen durante décadas, casado con la hermana de Kim Jong-il. Controlaba redes económicas internas y externas y muchos lo consideraban el poder detrás del trono durante la transición. Su arresto público y ejecución inmediata enviaron un mensaje inequívoco. Nadie, sin importar su posición, historia o vínculos familiares, estaba a salvo de la autoridad absoluta de Kim Jong-un. La ejecución de Yang fue anunciada mediante un comunicado oficial de más de 2.700 palabras que detallaba sus supuestos crímenes. Intentar establecer una facción personal, traición al liderazgo supremo, corrupción financiera y moral, y decadencia ideológica. El comunicado describía a Yang como una persona promiscua, corrupta y traidora que había intentado socavar la estabilidad del Estado. Tras su muerte, decenas de sus colaboradores, familiares y asociados fueron arrestados. En abril de 2015, Yoon Jong-chol, ministro de Defensa, fue ejecutado por mostrar falta de respeto hacia Kim Jong-un. Según informes de inteligencia surcoreana, Hyun había sido visto durmiendo durante un evento militar y había mostrado signos de insubordinación en reuniones privadas. Su ejecución se realizó con un cañón antiaéreo ZPU-4 en una base militar de Pyongyang, presenciada por cientos de oficiales que fueron obligados a observar cómo el cuerpo de su superior era pulverizado por la artillería. Los métodos de ejecución utilizados durante las purgas fueron deliberadamente brutales, diseñados para generar terror máximo entre la élite del régimen. Además del cañón antiaéreo, se utilizaron ametralladoras pesadas para fusilamientos colectivos, especialmente en casos de corrupción o espionaje. En algunos casos, el fuego de artillería destruía completamente el cuerpo, impidiendo entierros formales y enviando un mensaje sobre la finalidad absoluta del castigo. El fracaso de la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en Hanoi en 2019 resultó en otra ronda de purgas. Kim Hyok-chol, el negociador principal norcoreano, fue reportado como ejecutado por errores en la preparación de las negociaciones. Otros diplomáticos fueron enviados a campos de trabajo o desaparecieron de los registros oficiales. El mensaje era claro. El fracaso en el servicio al líder, sin importar las circunstancias externas, se castigaba con la muerte. Las víctimas de las purgas representaban todos los sectores del poder norcoreano: generales del ejército popular que habían participado en la guerra de Corea o fueron leales a Kim Jong-il, ministros responsables de políticas económicas o con vínculos internacionales, miembros del círculo familiar que podrían representar centros alternativos de legitimidad, diplomáticos que cometieron errores en negociaciones, responsables de medios de comunicación que fallaron en controlar contenidos no deseados y oficiales de rango medio arrestados por delitos aparentemente menores como quedarse dormidos durante discursos. Las motivaciones detrás de las purgas siguieron una lógica estratégica clara. Kim Jong-un necesitaba eliminar rivales potenciales que pudieran desafiar su autoridad debido a su experiencia, conexiones históricas o influencia militar. Cada ejecución servía como demostración de fuerza para el resto del aparato estatal. Las purgas desmantelaron redes históricas de poder que operaban desde los días de Kim Il-sung, permitiendo a Kim Jong-un reconstruir la estructura del régimen bajo su control directo.
La rotación constante de altos cargos impidió la formación de alianzas internas que pudieran amenazar al líder. Al eliminar figuras con carisma o influencia independiente, Kim Jong-un se aseguró el monopolio simbólico del poder, convirtiendo al liderazgo supremo en la única fuente de autoridad legítima dentro del sistema. El impacto interno de las purgas ha sido profundo y duradero. La rotación forzada de ministros significa que pocos altos cargos permanecen más de 2 o 3 años en sus posiciones, impidiendo la acumulación de experiencia institucional o el desarrollo de políticas a largo plazo. El silencio absoluto sobre arrestos y cambios de personal ha creado una atmósfera donde nadie dentro del régimen hace comentarios sobre desapariciones o reorganizaciones administrativas. Las reuniones del partido muestran ahora a funcionarios aplaudiendo mecánicamente sin expresión emocional visible, temerosos de que cualquier gesto sea interpretado como deslealtad. Los familiares de los purgados pierden automáticamente sus cargos, propiedades y derechos civiles, extendiendo el castigo a círculos cada vez más amplios y creando una atmósfera de terror hereditario. Las purgas han establecido una dinámica donde todo funcionario vive bajo la posibilidad constante de ser vigilado, denunciado o castigado, sin derecho a defensa o apelación. Esta incertidumbre permanente garantiza obediencia absoluta, pero también paraliza la iniciativa política y la toma de decisiones independientes. La campaña de purgas de Kim Jong-un no fue expresión de inestabilidad o paranoia personal, sino la implementación racional de una estrategia de consolidación del poder. A través de la eliminación sistemática de rivales potenciales, la instalación del miedo como herramienta de obediencia y la redefinición del equilibrio interno del régimen, el joven líder transformó un sistema que operaba mediante equilibrios entre facciones en una dictadura personal absoluta. El resultado ha sido la creación de un aparato estatal donde la supervivencia política depende completamente de la aprobación personal del líder supremo. No hay espacio para errores, matices o independencia de criterio. La mínima muestra de autonomía puede pagarse con la vida, no solo del individuo, sino de su familia extendida. Las purgas de Kim Jong-un han perfeccionado el modelo totalitario norcoreano, eliminando cualquier vestigio de pluralismo interno y estableciendo un sistema donde el poder se concentra de manera tan absoluta que la voluntad del líder se convierte en la única ley funcional del Estado. En este sistema, la lealtad no es suficiente. Se requiere devoción total, e incluso la devoción no garantiza la supervivencia.